Ya, ahí sí, ya. Entonces, como les decía, ¿cierto? La semana pasada, la creación de los imperios en la prehistoria, ¿cierto? Y que, cuanto que se llama, destacan en Occidente dos grandes imperios, que es el imperio griego y el imperio romano. El imperio griego, ¿cierto? Desaparece, ¿cierto? Y la posta la toma el imperio romano, ¿ya? Con los mismos dioses, con distintos nombres, las mismas costumbres, ¿cierto? Dejando un gran legado para Occidente, ¿ya? Y ya en términos del imperio, ¿cierto? El emperador Constantino I, ¿cierto? Toma el cristianismo como religión oficial del imperio romano, ¿ya? Y divide el imperio romano en dos. El imperio romano de Occidente, ¿cierto? Que es toda la parte de Europa, ¿cierto? Hasta, hasta la parte que divide, ¿cierto? Rusia y esos temas. Y el imperio de Oriente, ¿cierto? Que empieza desde donde está Turquía en estos momentos hacia el Oriente Medio, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Bueno, hay que decir que el Imperio Romano estuvo presente en cinco continentes, ¿ya? O tres, a ver. Asia, Asia, Europa, África. Gobernó tres continentes, ¿ya? Tres continentes, estuvo metido en tres continentes. Fue muy grande y en la medida que económicamente cada gobernación, ¿cierto? Va, va requiriendo servicios, ¿cierto? Más encima, cada gobernación tiene que reportar los impuestos al imperio central, ¿ya? Va perdiendo cierto poder, ¿cierto? Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ya? Por lo tanto, al imperio romano le pasó eso, ¿cierto? Y en, en cuanto que se llama, en temas de, ya era un gran imperio, ¿cierto? Se manejaba, la gente que tenía el poder, era mucho el poder que tenía, por lo tanto entra la corrupción, ¿cierto? Eh, Pasan un montón de asesinatos de emperadores, ¿ya? Se mataban entre ellos, ¿ya? ¿Cuál de todos creía que tenía la razón? ¿Ya? Algunos eran medios dictadores, ¿cierto? Que en los tiempos de hoy significaba otra cosa, ¿ya? Entonces, viene un declive del Imperio Romano, ¿cierto? Y el Imperio Romano de Occidente, que es la zona europea, ¿cierto? Es donde cae. Y eso marca un hito, ¿cierto? De pasar de cuánto que se llama, de la edad antigua, ¿cierto? A la Edad Media. Ese, el aspecto importante, ¿cierto? Es que con la caída, con la, no la caída, sino que no es que el Imperio Romano de Occidente haya desaparecido, ¿cierto? Sino que fue invadido, ¿cierto? Por otros pueblos y tomó otro nombre, ¿ya? Que pasa a ser el Imperio, ¿cuánto que se llama? El Imperio Germánico, ¿cierto? El Imperio Germánico pasa a ser parte se toma el Imperio Romano, ¿cierto? Y después con el pasar de los tiempos, es lo que se transforma en el Vaticano, ¿ya? Y hoy en día que todos saben, ¿cierto?, que se eligió un nuevo papa, ¿cierto? Ese nuevo papa, más que ser un ente religioso y espiritual, ¿cierto? Es un monarca de un reino, ya reducido, ¿cierto? Hoy en día al Vaticano, ¿ya? Pero en muchos aspectos, ¿ya? Antiguamente tuvo mucho poder, ¿ya? En la Edad Media, donde, ¿cierto? Como Constantino asumió el cristianismo como religión oficial de Roma, ¿cierto? Está ahí donde se crea la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica nace de ahí, por eso se llama
Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Las consecuencias que tiene hasta hoy en día es que, claro, reducido y todo a un par de cuadras que tiene el Vaticano, es un Estado, ¿cierto? Y funciona como una monarquía. Y el rey es, ¿cierto? El Papa, ¿ya? Porque funciona independiente, tiene leyes independientes, ¿ya? El- Cuando los curas están metidos en temas delictuales, ¿cierto? Cualquier tipo, ¿cierto? No lo juzga un juzgado civil, lo juzga el juzgado eclesiástico del Vaticano. Por tanto, eh, sigue siendo, ¿cierto? Una especie de monarquía chiquitita que es es el reino de los católicos en el mundo, ¿ya? Y como parte de esas consecuencias también, ¿cierto? Cuando cae el Imperio Romano con el cristianismo y todo, ¿cierto? Eh, Empiezan los problemas teológicos también en Roma, Profe, ¿cierto? no se cambia la pantalla. ¿Cuál pantalla? Se ve La como que un está. castillo nomás. Sí, eso no he cambiado nada todavía. Ya estoy haciendo Ah, una ya breve pensé que había introducción. cambiado. No, estoy haciendo una breve introducción, ¿cierto? Para que entremos en este tema. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Estaba hablando, ¿cierto? Aquí empiezan a surgir los primeros problemas teológicos con el problema con el imperio romano, con este nuevo imperio que no era el romano ya, ya no se llamaba romano, cambió de nombre, y cuanto que se llama, empieza la separación del cristianismo, ¿ya? Y la separación del cristianismo se divide en católicos, protestantes y católicos ortodoxos, ¿ya? Ujú. eh, los protestantes, ¿cierto?, se instalan en Europa junto con el catolicismo, ¿cierto? Y el catolicismo ortodoxo emigra hacia Oriente, ¿ya? Grecia, Rusia y muchos países de los que rodean a Rusia, ¿cierto?, son católicos ortodoxos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un católico normal y un católico ortodoxo? ¿Alguien sabe? No. Ya. Bueno, el catolicismo ortodoxo es el catolicismo original, ¿ya? Y las características que tiene es que la, la misa, ¿cierto? Que es el punto de reunión de los católicos, ¿cierto? El cura lo hace de espalda a los feligreses y además lo hace en latín, que es el idioma, ¿cuánto que se llama? El idioma predominante hasta hasta el fin de la Edad Media aproximadamente, ¿cierto? Cuando, bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero cuando el Imperio Otomano, los turcos, con el Islam, invaden la península ibérica, ¿cierto? Y ahí se produce toda la influenciación, ¿cierto? De lo que es las lenguas románticas, ¿ya? Las lenguas románticas son el francés, el italiano, el portugués, el español, ¿ya? Que son la mezcla entre el árabe y el latín, ¿ya? De ahí nacen, porque hasta los primeros tiempos, ¿cierto? De estos primeros pueblos, ¿cierto? Con la caída del Imperio Romano y todo, ¿cierto? El latín, que era el idioma oficial de los griegos, ¿ya? Queda mucho tiempo como idioma predominante, ¿ya? Por lo tanto, mucho de lo que pasa, ¿cierto? En todo lo que está escrito en ese tiempo, que eran los curas más que nada, que tomaban los textos, ¿ciertos? Originales de la Biblia en este caso, ¿ya? Y los traducían, ¿cierto? Del, de todas las versiones del arameo, ¿cierto? Que es el idioma que se hablaba en tiempo de Cristo en esa zona, ¿ya? Los romanos llegaron con el latín a esa zona
y cuánto que se llama, lo tradujeron del arameo, ¿cierto?, al latín. ¿Ya? Posteriormente, después con la invasión del Islam y el Imperio Otomano a Europa, por la península ibérica, ¿cierto? ¿Cuánto que se llama? Eh, lo- el Imperio Árabe, ¿cierto? El Imperio Otomano toma todo esto escrito en latín y los traduce al árabe también, ¿ya? Y después, ¿cierto? Lo pasan de nuevo lo traducen de nuevo, ¿cierto? Hasta llegar al español, al portugués, al inglés, ¿ya? Siendo el inglés no idioma romántico, ¿ya? Es británico, ¿ya? Y así es cierto, con la caída del Imperio Romano se da comienzo a la Edad Media. ¿Y cuáles son los impactos, cierto, de tener, de que haya caído el Imperio Romano, cierto? Tienen que contemplar que el Imperio Romano de Occidente nomás gobernó aproximadamente 600 años, Occidente, ¿cierto? Con una extensión gigante de territorio, ya en donde todo estaba bajo este imperio, ya la comercialización de productos, el, la extracción de riqueza, ya riqueza mineralógica, oro, plata, ya lo más importante, cobre, hierro, ya cuánto que se llama los aspectos, cuánto que se llama de ciencia, también lo manejaban ellos, filosofía, ya, y en todos sus pueblos, ¿cierto? Eh, Gobernaba la moral y la ética romana. Por lo tanto, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Hago hincapié en esto que solamente el de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente sigue funcionando por 1000 años más, ¿ya? Este Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Al caer, quedan muchos pueblos que estaban bajo el alero del Imperio Romano, quedan muchos pueblos, ¿cierto?, desprotegidos. Por lo tanto, tienen que ellos encauzar su modelo político y social nuevamente porque ya no tienen a nadie arriba. Y así es como surgen, ¿cierto?, eh, nuevos pueblos, nuevos pequeños imperios, ¿cierto?, con sistema económico y social, con la misma mirada del Imperio Romano, el cristianismo muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte, y en los primeros años, la Edad Media dura 1000 años aproximadamente, ¿ya? Siempre. Por lo tanto, en la primera etapa se produce cuanto que se llama un proceso de oscuridad intelectual, ¿ya? En donde todo está basado en un Dios, ¿ya? Todo está basado en Y un Dios y es ese Dios el que da las órdenes a los gobernantes para tomar decisiones, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo? sí, ¿de qué año hasta qué año? ¿Cuáles fueron esos 1000 años? Fueron de 1476 hasta 1400, no, del año 476, ¿ya? De 476, aquí lo vamos a ver, tranquila, sí, es solo una Ya. introducción, hasta el año 1453 parece. Aquí lo vamos a ver más exactamente, ¿ya? Justo ahora iba a avanzar en la diapositiva, ¿ya? La estructura política de la Edad Media, la vida social en la Edad Media, la economía, la tecnología y los avances y, y los imperios predominantes, ¿ya? Entonces, el inicio de la Edad Media, ¿cierto? Como les decía, es con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, ¿cierto? Cuando empezó la Edad Antigua, empezó el año 3000 antes de Cristo, ¿ya? Y el Imperio Romano, que viene después del Imperio Griego, ¿cierto? De los griegos, empieza por el año 300, 400 antes de Cristo. O sea, igual ya tenían casi 800 años encima, ¿ya? Si de- 400 años antes de Cristo, ¿cierto? Más aproximadamente, o 350 antes de Cristo, ¿cierto? Tenemos 350 más 476 después de Cristo. O sea, si no hubiese existido Cristo, ¿cierto? Si no hubiese venido el profeta, que lo llaman mucho profeta, ¿cierto?
no hubiese existido un año cero y hubiésemos contado de otra forma a lo mejor, ¿ya? Pero en Occidente la cosa es así, en Oriente se contó de otra forma, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Con la caída del Imperio Romano se marca al fin una era en Occidente, ¿ya? Se produce por fragmentación política, se produce la fragmentación política de Europa, ¿ya? Aparecen numerosos reinos, ¿ya? Surge el feudalismo, ¿ya? Que es una estructura jerárquica bien, que es como un tipo de esclavismo, ¿cierto? Inquilinaje, ¿ya? Y la influencia de la Iglesia Católica marca la cultura, marca lo social, marca lo político, ¿ya? Que, que conlleva, ¿cierto?, a una etapa de oscurantismo bien poderoso, la verdad, ¿ya? Donde cualquier persona que pensara algo distinto era quemado en la hoguera, ¿ya? Y, ¿cierto?, la Edad Media estaba basada más que nada porque en el contexto del Imperio Romano, existiendo algún tipo de cuento que se llama, de cuento que se llama, de cuánto que se llama, de corrupción política, ¿cierto? Por los nobles, ¿ya? Hizo debilitar, ¿cierto?, toda la jerarquía y permite que las invasiones bárbaras, se le llamaba a todo lo que no fuera romano en ese tiempo, ¿cierto? Y que trataran de invadieran pequeños pueblos que estaban bajo el alero de los romanos, se llamaban bárbaros, ¿ya? Y y como que es, ¿cuánto que se llama? Y es porque, claro, eran bastante sádicos, al igual que los romanos, ¿ya? Pero ustedes saben quién tiene el poder económico, político y social, impone, ¿cierto?, el discurso, ¿cierto? Los romanos eran santificados, ¿cierto?, por los dioses, en cambio los bárbaros, que cometían las mismas atrocidades que los romanos, ¿cierto?, se les llamaba bárbaro en forma peyorativa y ofensiva, ¿ya? Entonces, así empieza la Edad Media, ¿ya? Eh, algo más detallado sobre lo que les estaba diciendo, las invasiones de las tribus bárbaras, la corrupción política. Cuando hay corrupción política, ¿cierto? Se produce inestabilidad económica. Por lo tanto, todo lo que conlleva tener corrupción política conlleva, ¿cierto?, a la destrucción de alguna estructura que se tenga o que se esté llevando a cabo, ¿ya? Esa estructura política, ¿cierto?, lleva a la inestabilidad económica, ¿cierto? Y que el Imperio Romano estaba basado en las fuerzas militares, ¿ya? Por lo tanto, eh, se produce, ¿cierto?, la debilitación de lo militar, que era la punta de lanza para conquistar nuevos pueblos. Por lo tanto, ¿cierto? Y como se sabe, ¿cierto? Los ejércitos romanos, ¿cierto? Los conducía un noble que tenía dinero para pagarle a un ejército, ¿ya? Y cuando no hay plata, no hay ejército, ¿cierto? Porque uno le tiene que pagar a la gente que combate por uno en ese tiempo, ¿ya? Bueno, hoy en día también, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Muchos de estos militares se enfrentan a los gobernadores de Roma, ¿cierto? Se producen ahí ciertas peleas y eso va debilitando el poder, ¿cierto? Y le va entregando este poder a los bárbaros que permite que entren y invadan Roma y la haga desaparecer como imperio romano, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Me paran cuando tengan alguna duda, ya así como la hizo su compañera que quería saber el tiempo. En los años de estructura política de la Edad Media, ¿ya? Surge el feudalismo y la organización política. Estructura jerárquica se basaba en una estructura jerárquica que organizaba a la sociedad en nobles, vasallos, definiendo los roles y responsabilidades claras. ¿Ya? Cuando cae el Imperio Romano, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Pierde el emperador. Ya, ya todo no se maneja a través de un emperador, sino que todo se atomiza, se achica, ¿cierto? Y surge el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo?
eran los señores feudales, eran los gobernadores que tenía el Imperio Romano, ¿ya? En los lugares más lejanos que tenía, en los pueblos más lejanos, ¿ya? Por lo tanto, cae el emperador y estos señores, que eran de la nobleza romana, que tenían, que no necesariamente eran romanos, ¿ya? Porque el Imperio Romano, como se extendió eh, por varios continentes, también pasó por varios países y pueblos y culturas distintas. De hecho, llegó hasta la Hispania, como le decían, que es la España, ¿cierto? Y Hispania tenía gobernadores hispanos, ¿ya? Y así, en Francia, ¿cierto? O bueno, no se llamaba Francia en ese tiempo, era una cultura normanda, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? El gobernador de ese lugar era normando, ¿ya? Y así se crearon pueblos como Normandía, la Hispania, ¿cierto? Y se crearon estos castillos feudales que aparecían al principio, ¿ya? Los nobles, estos nobles, ¿cierto? El noble con mayor poder era el que se transformaba en el señor feudal, y todos los nobles eran primos, tías, sobrinos, hijos, señoras, varias señoras, ¿ya? Y en la nobleza también se encontraban, ¿cierto? La curia, ya parte importante de la gobernación de política del feudalismo, ¿cierto? Era el clero, ¿ya? Cura en este caso, ¿cierto? Que todavía, si bien el Imperio Romano no había caído por religión, más que nada, ¿ya? El catolicismo seguía muy fuerte, ¿cierto? Y estos señores feudales eran muy católicos, ¿ya? Y como el emperador romano era elegido por los dioses, ¿cierto? El señor feudal ya era elegido por Dios, ¿ah? Le hablaba al oído, en los sueños, y allí tomaba determinaciones, ¿ya? Entonces, existía, ¿cierto? Estas distintas clases sociales, ¿cierto? Que era los no, el señor feudal, los nobles, ¿cierto? En la nobleza entraba el clero, que tenía poder político, ¿ya? Tomaba decisiones también. Y existían los vasallos, ¿ya? Que más que nada eran el señor feudal, lo que hacía era decirle, mire, yo le paso este territorio, ¿ya? Usted lo trabaja para mí, yo le doy una tierra para que usted coseche, ¿ya? Y todo lo que produzca es mío, ¿ya? Pero yo le doy un techo, ¿ya? Y cuando necesite protección para si alguien me invade o yo tengo que invadir otras tierras, usted, señor, porque en ese tiempo la mujer no era tomada en nada en cuenta, menos después de esta reforma del cristianismo, ¿cierto? La mujer quedó fuera de todo poder religioso y político, ¿ya? Vamos a ver aquí, espérenme un cachito que, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Era un señor que pedía trabajo, pedía tierra, la trabajaba en la tierra, todo lo que producía tierra era del señor feudal, ¿cierto? Y este señor, este caballero que trabajaba en la tierra, ¿cierto? Pasaba a ser parte de la tierra. ¿Qué significaba? Que si el señor feudal vendía la tierra, ¿cierto? Los vasallos se iban con la tierra al nuevo señor feudal, ¿ya? Era un tipo de esclavizaje, ¿cierto? Que mantenía, ¿cierto? A la gente que trabajaba, artesanos, trabajadores, ¿cierto? Los mantenía enrolados en estos castillos feudales, sin poder político, sin poder de decisión, ¿ya? Eh, una fuerte eh, dependencia de la religión, ¿cierto? Del Dios. Si te portabas mal, eras castigado, ¿cierto? Te ibas al infierno. Si decías cualquier cosa contra el señor feudal, era decir era decir un garabato a Dios, por lo tanto eras castigado, ¿ya? Azotes, ¿ya? Si era muy grave, te colgaban, te desollaban, ¿cierto?
o cualquier tipo de tortura que te hiciera morir, pero con mucho dolor para para pagar tus pecados. ¿Ya? El control de los territorios, ¿cierto? Controlaban grandes territorios a través de la lealtad y obligaciones que tenían sus vasallos, asegurando su poder y riqueza. ¿Ya? La influencia de la Iglesia Católica, ¿cierto? Mucho poder tenía. Después, ¿cierto? Cuando cae el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Se crean las cruzadas, ¿ya? Que era para recuperar, después, bueno, cuando pasemos a ese tema lo voy a explicar mejor, ¿ya? Pero ejercía considerable poder político, legitimando a los monarcas y controlando propiedades extensas a lo largo de la historia, ¿ya? La, como la Iglesia Católica era Roma, era el, era el Imperio Romano, ¿ya? Tenían toda la extensión de tierras que gobernaron, eran de ellos, ¿ya? Eran de ellos. Por lo tanto, tenían Podemos, mucho poder por eso. podemos ¿Qué, escuchar bendicamente a los matrimonios que hay aquí en este lugar. Todas las cómo? familias aquí representadas ¿Quién me está hablando? de Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Chiquillos, les voy a pedir, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿ya? Y si quieren decir algo, por favor, me avisan en el chat. Ya. Sigamos con la influencia de la Iglesia Católica. Ya, como les estaba diciendo, ¿cierto? Ay, no, ¿dónde no estaba aquí? Ahí está. Dice la promoción de la educación, pero lo único que tenían acceso al conocimiento, ¿cierto? En ese tiempo era el clero, los curas, ¿ya? Eran ellos que sabían latín, ¿cierto? Podían leer la Biblia, que estaba escrita en latín, que había sido traducida, ¿cierto? Por los romanos, ¿cierto? Del arameo, ¿cierto? Al latín, por lo tanto ya eran lo único, y lo único que tenían acceso a la educación era la nobleza, ¿cierto? Y que era en parte de ¿cuánto que se llama? No los conventos, ¿cómo se llama dónde van los curas? ¿Alguien me puede ayudar? Entonces, ya no me acuerdo el nombre, siempre se me olvidan las palabras. Ya. Pero es ahí donde se estudiaba, en la iglesia, ¿ya? Los curas enseñaban, ¿cierto? Y enseñaban más que nada a los nobles a ser curas, ¿ya? A los hombres se les enseñaban cosas básicas y a las mujeres, ¿cierto? Conducir la casa, que era atender al hombre, los hijos, ¿cierto? Y se contrataba a un cura para que le enseñara a los hijos algún tipo de matemática, ¿cierto? Filosofía, ya, teología, pero las hijas mujeres no tenían acceso a ese tipo de educación, ¿ya? Por tanto, no cuento que se llama, la mujer no tenía acceso a nada, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? La iglesia que estaba, ¿cierto? La iglesia católica que seguía donde estaba Roma, ya los curas, ¿cierto? Eh, como eran, como el gobernador de Roma, sería el papa en este tiempo, ¿cierto? El papado, ya tenían con familia, pues, si eran monarcas, reyes. Entonces, por lo tanto,
el emperador de Roma, quien estuviera ahí, ¿cierto? Tenía una señora, tenía hijos, ¿cierto? Porque el tema de sacar a la familia de la Iglesia Católica fue mucho después, ¿ya? Que se inventó el celibato por temas económicos, ¿ya? Por tanto, el emperador de Roma seguía siendo un rey, ¿cierto? Tan solo que ahora enfocado directamente en un puro Dios, ¿ya? Y gobernaba, más que gobernaba un imperio, gobernaba una religión basada en la fe, ¿ya? Por lo tanto, todos le prestaban bienestar, ¿ya? Eh, los únicos que fueron medio rebeldes y creían tener un papa también eran los franceses, pero fue más adelante, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La Iglesia Católica en este tiempo tenía una gran influencia en la sociedad, en el poder político. Además, pensando en que era la Iglesia Católica que tenía el poder de los terrenos y además tenía el poder del conocimiento, ¿ya? Porque no todos tenían acceso al conocimiento, ¿ya? Y eso es un punto de inflexión al momento de gobernar a los pueblos, ¿cierto? El conocimiento. Por tanto, ¿cierto? Tampoco podemos, ¿cierto? Desde el bien y el mal, podemos decir que esa Iglesia Católica era más mala que la de hoy día. No, era lo que había en ese tiempo y era lo que había que creer en este lado de Occidente, ¿cierto? Porque se impuso, ¿cierto? Por mucho tiempo, más de un siglo se impuso, ¿cierto? El cristianismo y era lo que gobernaba. ¿Cuánto que se llama? Y si bien hay lugares donde no llegaba, ¿cierto? O otros pueblos siguieron otra línea del cristianismo, ¿cierto? Que eran muy poquitos, ¿cierto? No, tienen que entender que la historia de Cristo, ¿cierto? Llegó como un mito y leyenda a estos pueblos. Piensen que ¿cuánto que se llama? Desde que, ¿cierto? Llega Cristo a la tierra, ¿cierto? Pasan casi 300 años para reconocer, ¿cierto? Que existió un profeta que vino con una filosofía distinta a la que había antes, ¿ya? Además, ¿cierto? El Nuevo Testamento se escribe con casi 50 años de diferencia desde que Cristo fue crucificado, ¿cierto? Y todos los apóstoles escribieron, ¿ya? Los dos apóstoles escribieron, creo que Judas, ¿cierto? Hasta Judas escribió algo, que Judas era el tesorero de la comarca de ellos, ¿cierto? Cobraba ciertas cosas, manejaba el dinero para alimentar a los 12 apóstoles, a los seguidores, ¿cierto? Pero todos escribieron algo sobre Cristo en ese tiempo, ¿ya? Incluyendo que pertenece a los testamentos apócrifos. ¿Qué significa que sean apócrifos? Significa que el Vaticano, que es el ente que legaliza los textos, ¿cierto? Que se han encontrado de ese tiempo, ¿cierto? En esos textos apócrifos, María, madre de Jesús, escribe, María Magdalena, ¿cierto? Que no es un mito de la historia, sino que fue parte de la vida de Jesús, ¿cierto? Que también escribió un cuento que se llama Un testamento sobre Cristo, ¿ya? Y está la señora de Poncio Pilatos también que escribió, ¿cierto? Se encontraron, ¿cierto? Hace poco, no sé, 20, 30 años, se encontraron textos en el Mar Negro, ¿ya? Escrito por varias personas que hablaban de Cristo, ¿ya? Lo que pasa es que el Vaticano no los quiere reconocer porque, eh, por tema de, de cuánto que se llama, de normas y leyes de la Iglesia Católica, ¿ya? Por eso, como es un Estado, ¿ya? Tiene que haber un acuerdo entre ellos, entre la curia, ¿cierto? Y tienen que pensar, alguien de ustedes que, que se pregunte, ¿cierto? O se cuestione en forma no peyorativa, sino que en forma de decir, ¿dónde caben las mujeres en el poder
de la fe en la iglesia, en cualquiera de las iglesias, ¿cierto? ¿Dónde caben las mujeres? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Si hay un cuento que se llama una, una doctrina, ¿cierto? Que habla de Dios, que somos hijos de un Dios, ¿cierto? Y todo el tema. ¿Dónde quedan las mujeres en ese pueblo de Dios? ¿Se han preguntado alguna vez? Espero para que me contesten. ¿O no se han cuestionado nunca algo así ustedes? ¿Por qué si todos somos hijos de Dios, de un puro Dios, ¿cierto? ¿Por qué las mujeres quedaron de lado? ¿No tienen poder de decisión las mujeres? Para lo que son, para los que creen en Dios, la verdad. ¿Ya? Entonces eso, ¿dónde queda eso? ¿Cierto? ¿Acaso no tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, si somos hijos de un mismo padre? Sí, pues, profe, obvio que tenemos los mismos derechos. ¿Cierto? No tenemos derecho a tomar decisiones también, todos, ¿cierto? Con respecto a ciertas cosas, ¿cierto? Eso. Entonces, en ese tiempo era peor. Hoy en día, ¿cierto? Existe un poco más de progresismo y se está pensando, ¿cierto? Que, que las mujeres puedan entrar al Vaticano, no sé si como sacerdotes, pero sí como diáconos, ¿ya? Pero eso, es bueno que se cuestionen también, donde, sobre todo, ¿cierto? Mujeres, ¿cierto? Que, ¿dónde quedan ellas con su poder? Siendo que tienen bastante poder de decisión muchas veces, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, ¿cierto? La mujer era, ¿cierto? Considerado casi un adorno, ¿ya? No tenía poder de decisión sobre nada, ¿cierto? Si el, si el marido, ¿cierto? Que todos esperaban descendencia de hombre, ¿cierto? Para crear luchadores, peleadores, ¿cierto? Riqueza y todo el tema. Si era mujer, ¿cierto? Muchas veces abandonaban a esas mujeres, ahogaban a esas niñas, ¿ya? O las mandaban a un convento, para que se hicieran monjas, ¿ya? Porque las monjas terminan siendo, ¿cierto? La servidumbre de esta curia, ¿cierto? Poderosa. Y haciéndose cargo, ¿cierto? Que por eso es súper importante, haciéndose cargo, ¿cierto? Que fueron las monjas, ¿cierto? Las que se hicieron cargo de los más pobres, al fin y al cabo, hasta el año 1800, principio de 1900, ¿cierto? Que las monjas eran las que curaban a los pobres o les daban una muerte más pasiva, ¿ya? Pero desde esos tiempos, ¿ya? Terminaron sirviendo a los demás como verdaderas sirvientas tanto a la nobleza de la curia, ¿cierto? Inclusive como doncellas de algunas reinas, ¿cierto? Y criando mujeres, de las hijas de estas mujeres de la nobleza, ¿cierto? Hasta el año 1900 y un poco más en ciertos países en donde se hicieron cargo de los hospitales de pobreza que existían en muchos países, ¿cierto? Donde la gente indigente iba a morir ahí y estas señoras se encargaban de darle, no sé, algún tipo de ¿cuánto que se llama? De unción, ¿cierto? Para que murieran tranquilos y evitar el dolor de la muerte, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿cierto? La Iglesia Católica era dominante de muchas cosas, ¿ya? Decidía políticamente muchas cosas. Entonces, ¿cierto? Estas monarquías y señores feudales, la emergencia de las monarquías, que son los reinados, ¿ya? Se consolidaron como fuerza política en Europa definiendo el orden social, ¿ya? El poder de los señores feudales es un poder significativo ya que su apoyo era crucial para que los reyes ya mantuvieran su autoridad de control. Los señores feudales ya que tenían estos pueblos, ¿cierto? Y como los romanos habían quedado desperdigados por todos lados, ¿cierto?
los pueblos más grandes empezaron a conquistar a los pueblos más chicos, ¿cierto? Y eh, hicieron reinos con feudalismo, ¿cierto? En donde el señor feudal servía a este rey, ¿ya? De la manera que fuera. Impuestos de la tierra que ocupaba, que era del rey, ¿ya? Y si el cuento que se llama el rey necesitaba ir a conquistar algún lado, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, entre ingleses y franceses se pegaron como por 500 años, ¿ya? Iban guerras para allá, guerras para acá, guerras. Entonces, cada rey que llegaba a uno de los dos lados decía, vamos a conquistar los ingleses, y los ingleses decían, vamos a conquistar a los franceses, ¿cierto? Entonces, para eso, el rey que había conquistado esos pueblos chicos con estos señores feudales, ¿ya? Y le decía, ya, necesito que me mandes un ejército para que vamos a tal lado. Y el señor feudal pescaba a los hombres que tenía en su feudo, nobles y trabajadores de la tierra, y los llevaba a pelear por ese rey a donde se le antojara. ¿Ya? Y así se lo llevaba, conquistando otro pueblo, pues. ¿Ya? Relaciones de nobles y reyes. Los reyes debían gestionar cuidadosamente sus relaciones con los nobles para asegurar la estabilidad y la paz. ¿Qué significaba esto, cierto? El orden, ¿cierto?, de descendencia indicaba, ¿cierto?, la herencia del poder. Yo, rey, ¿cierto?, tenía que tener un hijo, hombre, ¿ya?, para que siguiera la continuidad de la línea sanguínea de mi reino. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces, si yo tenía una hija, yo perdía la línea sanguínea de mi reino. ¿Ya? Mi hija podía ser reina consorte solamente. ¿Qué significa? Que venía otro rey que pertenecía a mi familia, que podía ser mi hermano, el hijo de mi hermano, un primo, el hijo de mi primo, podían tomar esa herencia de reino, ¿cierto? Si yo tenía una hija mujer y así bajaba, ¿ya? Y mi hija mujer, bueno, en ese tiempo, se convirtió en reina consorte. O sea, yo tenía que casarla con el futuro rey, que podía ser su primo, muchas veces su hermano, ¿ya? Su sobrino, su tío, porque mi hermano también podía tomar el reinado porque era hombre y tenía la línea sanguínea del rey, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, eso era lo que pasa, ¿ya? Por lo tanto, la relación, como dice, de reyes y nobles, ¿ya? Pasaba por eso, por cuidar a la familia, ¿cierto? Y tenerlos todos contentos. Si no, trampa, ¿ah? Eh, Se hablaba mal del rey, ¿cierto? Y después querían colgarlo, matarlo, ¿cierto? Lo echaban, ponían a otro y así sucesivamente, ¿ya? Si mi mamá fue reina consorte, ¿ya? De mi papá, que era el rey, ¿cierto? Yo había asumido el reino porque mi papá rey había muerto. Por lo tanto, mi mamá, que fue reina consorte, ¿cierto? Si yo era menor de edad, ella asumía el reino en forma administrativa, ¿ya? Porque el rey no tenía edad para ser rey, ¿ya? Si mi hijo tenía 2 años, yo me moría, ¿cierto? Mi hijo de 2 años tomaba el rey y mi señora pasaba a ser la reina administrativa del reino hasta que él creciera, ¿ya? Y había un administrador que era de mi línea sanguínea también, ¿cierto? Para que se administrara el reino y alguien tenía que tomar las decisiones. Y un niño de 2 años no podía tomar decisiones, o de 5 tampoco. Muchos reyes asumieron de 14, 15, 18 años, ¿ya? Con todo lo que significa tener un puberto con poder, ¿ya? Ingreído, más encima de la nobleza, cuidado entre algodones, ¿cierto? Que querían hacer lo que querían, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Se cuidaban las relaciones de nobleza, que era toda mi línea sanguínea y toda la línea sanguínea de mi señora, ¿ya?
Por lo tanto, y todos ellos tenían un feudo. ¿Ya? Mi hermano tenía un feudo, ¿cierto? Mi hermana podía tener un feudo con un señor feudal, ¿cierto? Por eso los matrimonios se hacían en familia, primos, prima, hermano, hermana, tío, tía, tío, ¿ah? Porque todo tenía que quedar en familia, ¿ya? Entonces era complejo y moralmente no era, no era cuestionable para mantener el reino, ¿ya? Los únicos que no podían entrar al reino eran los trabajadores de la tierra, ¿ya? El pueblo, como se dice, ¿ya? El pueblo. Porque están los reyes, están los curas, está el pueblo y están los esclavos, que tienen otra calidad de ser humano, ¿ya? La vida social en la Edad Media, ¿cierto? Lo que les decía, ¿cierto? La estratificación social, ¿ya? La nobleza y el poder poseían las tierras, disfrutaban de privilegios significativos, influyendo en la política y en la economía del tiempo. Campesinos y agricultura. Los campesinos desempeñan un papel crucial en la economía, dedicándose a la agricultura y al trabajo de la tierra, ¿ya? Sin tener poder económico ni político, ¿ya? Que es importante. El rol de las mujeres, ¿cierto? A menudo se limitaban a gestionar el hogar y cuidar la familia con pocos derechos, como les decía, ¿ya? La vida cotidiana, ¿cierto? Agricultura y subsistencia. En la Edad Media estaba centrada en la agricultura, lo que era esencial para la subsistencia de las comunidades. Los campesinos trabajaban arduamente los campos para cultivar el alimento. Las costumbres de la Edad Media variaban considerablemente entre las clases sociales influenciadas por la vida diaria, las interacciones comunitarias. Festividades religiosas, ya eran momentos claves de la vida social medieval, trayendo a la comunidad junto para celebrar y participar de las ceremonias, ya que son los ritos, ya la misa, ¿cierto? La celebración de algún santo, ya Semana Santa, ya ese tipo de cosas. Mercados. Eran centros de actividad comunitaria donde los comerciantes y agricultores intercambiaban productos y sociabilizaban. ¿Ya? La educación y la cultura, ¿cierto? Centros de aprendizaje, los monasterios, ahí donde estaban en los centros de aprendizaje, y las catedrales eran los principales centros, ¿cierto? Donde se enseñaba por preceptos religiosos y se copiaban manuscritos, ¿ya? En los monasterios, ¿cierto? Habían los escribas, ¿ya? Que eran quienes traducían la Biblia al latín, ¿ya? Expresiones culturales se veía reflejada en la literatura, la música y el arte, manifestando los valores espirituales de la época. ¿Ya? Literatura y música, ¿cierto? Eran esenciales para la transmisión de historias y valores, influyendo en la vida cotidiana de la época. ¿Ya? ¿De qué se trataba esto? ¿Cierto? En los centros de comercio, ¿cierto? Donde estaba lleno de gente, llegaba un cantor. Y este cantor leía, ¿cierto?, las novedades del reino, noticias, cagüines, ya, eh, alguna, alguna nueva ley como un alza de impuestos, ¿cierto? O cuánto que se llama, eh, s- hay vacantes para ir a una guerra, ¿cierto? Se solicitan soldados, se necesita un médico, o sea, no sé si era médico en ese tiempo, ¿ya? Algún, algún, algún brujo para curar a alguien, ¿cierto? Ese tipo de cosas, que era el cantor, que se colocaba, ¿cierto? Con un papiro, ¿cierto? A leer lo que se necesitaba, las noticias, ¿cierto? Algún tipo de farándula también, ¿ya? Como, no sé, el rey se enojó con la reina, ese tipo de cosas, ¿ya? Los nobles están peleados, ¿ya? O el rey se va a la guerra, necesita hombres para la guerra, ¿ya?
Se necesita un trabajador en el reino que vaya a cazar los ratones. Para eso servía. La gente no sabía leer, ¿ya? No sabía leer ni escribir, por lo tanto, el acceso a ese tipo de cosas era un lujo, ¿ya? Cosa que ahora es básico, ¿cierto? Para poder hacer cualquier cosa, ¿cierto? Saber leer y escribir, ¿ya? La economía medieval, ¿ya? Con, con la base económica de la agricultura, ¿ya? La tierra era el valor más importante que tenía los dueños, los señores feudales y el rey, tener tierra. ¿Para qué? Para proveer, ¿cierto?, de alimentos a la población y poder mantener, ¿cierto?, a la nobleza bien alimentada. Si la nobleza, digámoslo, no trabajaba, ¿ya? No trabajaba, por tanto, el sustento le llegaba, ¿cierto?, casi a la boca. ¿Ya? Alguien les cocinaba, ¿cierto? Y les llevaba toda la boca, pero ellos no, supuestamente pagaban, pero tampoco pagaban por eso, ¿ya? Era un derecho por ser de la línea sanguínea del rey, pertenecían a la nobleza, ¿ya? Entonces, técnicas agrícolas evolutivas, ¿se acuerdan que en la edad antigua, ¿cierto? En la prehistoria se descubrió la agricultura. Bueno, eso fue avanzando, se fue descubriendo mejores formas de agricultura, ¿cierto? La rotación de los cultivos y había que sembrar más porque el crecimiento de la población. Entonces, debían existir mercados de intercambio, ¿ya? Cada, cada feudo tenía su moneda de cambiaje, ¿cierto? Y podían cambiar entre ellos algunos mercados. Ya había un mercado común donde llegaban varios feudos, ¿cierto? E intercambiaban cosas, productos. Eh, Así se creó la banca, ¿ya? Porque alguien gritaba el cambio de cosas y se subía arriba de una banca. Y ahí es donde se producían transacciones no monetarias, ¿cierto? Sino que de intercambio. Arriba de una banca se gritaban, ¿cierto? Los productos que tenía para poder intercambiarlos con otros feudos que producían, no sé, un feudo producía más lechuga y el otro producía más repollos, ¿cierto? Dependiendo de cuánto que se llama del clima que tuvieran, ¿cierto? Además de esto, ¿cierto? Llegaba gente de Oriente, ¿cierto? No habíamos olvidado de Oriente, ¿cierto? Llegaba gente de Oriente, ¿cierto? De otros imperios a vender productos más exclusivos. Alfombras, seda, ¿ya? Porque en Europa, la verdad, digámoslo, bien poco productivo eran, ¿ya? En China, ¿cierto? Se producía la seda. Ya se producía seda y mandaban a vendedores en barcos, ¿cierto? Que desembarcaban en el mar Mediterráneo, subían a la Europa, ¿cierto? Y vendían ahí sus productos, la seda, las esencias, las especias, clave de olor, nuez moscada, pimienta, ¿ya? Eh, Algún tipo de artilugio como fuego artificial, que los chinos lo crearon, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Alfombras de los árabes que tejían alfombras, ¿ya? Todas esas cosas eran de lujo y ¿quién las compraba, cierto? Los nobles y se vendían en un mercado, ¿ya? Entonces, eh, había ese, si bien eh, intercambio cultural entre Occidente y Oriente, ¿ya? Había un intercambio mercantil y cultural también, porque traían cosas que en Europa no habían y se producían, ¿cierto? Acá, como la cebolla y ese tipo de cosas, pimentón, ¿ya? Que venían de esos lugares, ¿ya? Entonces, a Europa llegaban así, por transporte, ¿ya? En barco, caminaban un mundo, ¿ya? Entonces,
había una influencia económica de Oriente, ¿ya? Que la verdad es que no se cuenta mucho en la historia ya de Occidente, pero sí, y gente de Occidente ya, los reinos a veces criaban sus viajes, ¿cierto? A Oriente a comprar cosas también, en un barco, ¿cierto? Caballos, compraban caballos, ¿cierto? Se iban a caballo hasta un puerto, tomaban un barco, llegaban a un lugar y después seguían a caballo, ¿ya? Que era la ruta única que había, que era de Europa hacia Asia, ¿ya? Que era por el paso de Turquía, ¿ya? O cruzar el Mediterráneo, África, y cruzar por Egipto, ¿ya? Y de ahí remontaban, ¿cierto? ¿Hacia cuánto, cierto? A la India y China. Por tanto, ¿cierto? Siempre hubo un intercambio cultural con Oriente, ¿ya? Y lo, lo más importante es que Europa siempre miró moral, ética, filosófica y religiosamente a Oriente como un lugar de paz, de sabiduría, ¿ya? Todos iban a buscar su sabiduría a ese lugar, ¿ya? Porque estaba estaban los monjes tibetanos, ¿cierto? Estaba el hinduismo, ¿cierto? Y estaba la filosofía china que era el Confucio, ¿ya? Que era una filosofía de creencia en el hombre, ¿cierto? Por el hombre, ¿cierto? Y que más allá de la muerte del hombre no existe nada más. Entonces, esa sabiduría también iban a buscar algunos nobles a ese lugar, porque tenían el dinero, ¿ya? Podían comprar caballos, podían comprar barcos. El rey no compraba barcos, se los quitaba, ¿ya? Todo era, ¿cuánto que se llama? El rey podía quitar cuando se le debía, a través de los impuestos o a través de quitación de quitaba bienes, ¿ya? Entonces, en Europa, ¿cierto? La Edad Media, ¿ya? La Edad Media, la principal riqueza que tenían era la tierra, no tenían nada más, ¿ya? Expansión de comercio, ¿cierto? Se expandió debido a la creciente demanda de bienes exóticos y productos agrícolas. Esto impulsó la economía y condujo a un aumento del intercambio comercial, ¿cierto? Tanto entre los feudos y la gente que venía de Asia, de Oriente hacia Europa. Mercados locales, ¿cierto? Se convirtieron en centros vitales para la economía, facilitando el intercambio de productos. Ferias comerciales, ¿cierto? Reuniendo comerciantes de diferentes regiones y promoviendo a gran escala el beneficio de la economía. Las cruzadas, ¿ya? El impacto de las cruzadas en la economía. Nuevas rutas comerciales, lo que les decía, ¿cierto? De hecho, existe la ruta de la seda y existe otra ruta más, ¿ya? Donde se traficaban cosas, ¿ya? Demanda de productos orientales y el crecimiento de las ciudades, ¿ya? La tecnología durante la Edad Media, ¿ya? Siempre hay un proyecto tecnológico. Innovaciones agrícolas, arado de hierro, sistema de tres campos, donde se rotaba el cultivo, crecimiento demográfico, desarrollo de construcción y arquitectura, catedrales góticas, castillos medievales, innovaciones constructivas. ¿Ya? Progresos en la navegación y en la exploración. Construcción de barcos, técnicas de navegación mejoradas, facilitación de comercio marítimo. ¿Ya? Todo esto, ¿cierto? Esta gente que hacía, pescaba un barco, ¿cierto? Y en la medida que viajaban, iban, ¿cierto? Dibujando la costa, ¿ya? Y así se iban haciendo los mapas. Se hacían los caminos por donde viajaban, los lugares en mar por donde pasaban, ¿ya? Era tan, los mapas eran
eran tan, ¿cuánto que se llama? Limitados, ¿cierto? Que estaba, no sé, estaba el territorio por donde se conocía, ¿cierto? El mar por donde pasaban los marcos, pero en los extremos habían serpientes, pensando que si llegaban a esos extremos se iban a caer a un hoyo, ¿ya? Todavía ni se, o sea, nadie se atrevía a decir que la Tierra era redonda. Existían personas que ya lo estaban estudiando, ¿cierto? En la edad antigua, ¿cierto? Ya existieron filósofos, ¿cierto? Astrónomos, que a veces eran lo mismo, ¿cierto? Que ya tenían una hipótesis de que la Tierra era redonda, pero decir que la Tierra era redonda en este tiempo, en los primeros tiempos de la Edad Media, era peligroso, ¿ya? Peligroso con, ¿con cuánto que se llama? Con peligro de decapitación, horca o tortura, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Habían ya científicos estudiando ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todavía no se hacía público. Los imperios predominantes, ¿cierto? El imperio carolingio, fue fundado por Carlomagno, quien unificó gran parte de Europa occidental bajo su gobierno, ¿ya? Este imperio marcó el inicio del renacimiento cultural y educativo, promoviendo el arte, la literatura y la educación. Influencia en Europa, el legado del imperio influyó significativamente en el desarrollo político y cultural de Europa occidental. Ya, ¿se acuerdan la caída del imperio romano? ¿Ya? Ya no se dejó, solamente se dejó de llamar imperio romano. Pasó a llamarse el Sacro Imperio Romano Germánico, donde no solamente ya gobernaban los romanos, ¿ya? Pasaron a gobernar, ¿cierto? Los cuentos que se llama los bárbaros, ¿cierto? Que eran el pueblo germánico, ¿ya? Entonces, fue creado con el objetivo de unificar a los pueblos germánicos bajo un solo emperador, fortaleciendo la identidad cultural, ¿ya? Con toda la mística del Imperio Romano. Y la principal mística era el catolicismo, ¿ya? Estructura política compleja. Este imperio tenía estructura política complicada que influía en la gobernanza local, regional, afectando la política europea, ¿ya? Que era eso, al fin y al cabo, todo igual, como eran católicos, le tenían que rendir igual beneficio, los reyes también, con menos eclecticismo que con el Imperio Romano, pero lo hacían igual, ¿ya? El imperio, ¿cierto? Como decía, la educación y el arte, ¿ya? El imperio bizantino, ¿cierto? Que, que era más que nada el imperio romano de Oriente, ¿ya? Porque estaba en Bizancio, ¿ya? Se llamó Imperio Bizantino, ¿ya? Desde el Imperio Bizantino, ¿cierto? Que era el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? A muchos no les gustó, ¿cierto? Y de ahí viajaron más al Oriente y mantuvieron, ¿cierto? El cristianismo, pero con el catolicismo ortodoxo, ¿ya? Que todavía no se diferenciaba mucho por el tema de que todavía seguía siendo el primer catolicismo, ¿ya? Tuvo influencia en el arte, ¿cierto? Y influencia cultural, ¿ya? Esto era en Oriente, desde Turquía hacia, hacia los árabes y hacia China, India y todos esos países que están en Oriente Medio. ¿Cierto? El fin de la Edad Media se produce con la caída de Constantinopla, que era el Imperio Romano también, que se le llama el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? En 1453, ¿sí? Poniendo fin al Imperio Bizantino y alterando las rutas comerciales.
¿Por qué cae Constantinopla? Porque en el año 600, ¿cierto? Que lo vamos a ver la próxima semana, yo creo, eh, aparece una nueva religión, ¿ya? Judeo-cristiana, como judeo-cristiana, porque el cristianismo viene del judaísmo, ¿cierto? De ahí el cristianismo, y aquí aparece, ¿cierto? El Islam, donde un profeta, Mahoma, ¿cierto? Es llamado en el desierto con la voz de Alá, que es Dios en árabe, ¿ya? Y le dice que tiene que formar un tipo de filosofía religiosa, ¿cierto? Basada en el estricto, ¿cierto? Cumplimiento de las normas de Dios. Estas normas de Dios, ¿cierto? Están basadas en la Biblia, ¿ya? El Antiguo Testamento, ¿cierto? En donde el Islam, ¿cierto? Cree que el Nuevo Testamento viene como a relajar las normas de Dios, ¿ya? Porque si es que no lo sabes, la Biblia, ¿ya? Es mucho más grande de lo que conocemos en Occidente, ¿ya? La Biblia abarca parte del judaísmo, ¿cierto? Y también el Islam toma y crea el Corán, que es la Biblia del Islam, en donde están las normas, ¿ya? De la religión islámica y que son un poco más estrictas, ¿cierto? De lo que viene a ser el Nuevo Testamento, ¿cierto? Basada en la Biblia, ¿cierto? De Moisés, ¿cierto? Abraham y todos los profetas eh, judíos que tiene la Biblia, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? eh, Constantinopla cae en el imperio otomano, que es el imperio que lleva el Islam, ¿cierto? A gran parte de Oriente y a gran parte de Europa eh, meridional, ¿ya? 40 años después, ¿cierto? Se descubre América, ¿ya? Por Cristóbal Colón, debido a esto mismo, ¿cierto? Constantinopla a caer en el imperio, en las manos del Imperio Romano, ¿cierto? La pasada hacia Oriente se cierra y, o sea, no es que se cierre, los otomanos empiezan a cobrar, porque el Imperio Romano al tener ahí, ¿cierto? De Occidente, de Oriente, ¿cierto? Ellos cobraban la pasada, y si era ahí europeo, a lo mejor te cobraban menos, a lo mejor igual, pero el Imperio Otomano viene a poner, ¿cierto? Trabas para pasar hacia allá hacia ese lado del planeta, que es Oriente Medio y el Oriente Profundo, que es Japón, Rusia y todo eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuánto que se llama? Empiezan a buscar nuevas rutas. Y es así como, ¿cierto? El, el Imperio Otomano, ¿cierto? Invade lo que hoy es Portugal y España, ¿cierto? Se crea el Reino de España, ¿cierto? O sea, no era reino de España todavía, era reinos como Castilla, ¿ya? Que de ahí viene el castellano, ¿ya? Después se unifica todo en un reino español, ¿cierto? Pero primero es invadido por los moros, que era el Imperio Otomano, ¿ya? El inicio del Renacimiento, aquí empiezan, ¿cierto? Todo eso, toda esa cultura y ciencia que estaba guardada en la Edad Media, que estaba por debajo, escondida, ¿cierto? Ahora surge de gran manera, ¿ya? Eh, Comienzan, ¿cierto? Cambia la economía, ¿cierto? Hay un auge del humanismo, empiezan las primeras ideas humanistas ya, que el hombre no se debe a un Dios, ¿cierto? Que se debe a sí mismo y a las personas, ¿ya? La expansión del comercio, ¿cierto? Eh, por ma- que es producido, ¿cierto? Por el descubrimiento de América, ¿ya? Eh,
Vamos a nombrar algunos imperios, ¿cierto? Que fueron los mismos, ¿cierto? Imperio bizantino, que era el imperio, siempre tenganlo en cuenta, Constantinopla es el lugar, bizantino es igual que el imperio romano de Oriente, ¿ya? El imperio carolingio, ¿cierto? Y el califato de Abbasi, que es el primer imperio pequeño, ¿cierto? Que del Islam, ¿ya? Que después se transforma en el imperio otomano, ¿ya? La Edad Media estaba influenciada por la religión, la jerarquía feudal, que ya lo habíamos visto. Sistemas políticos medievales se basaban en las monarquías, ¿ya? Eh, la invención del arado, que también lo habíamos visto, en avances tecnológicos. La sociedad medieval, ¿cierto? Estaba bien marcada por la nobleza, el clero, los campesinos, los esclavos, los siervos, ¿ya? Alianzas matrimoniales, ¿cierto? Conquistas militares, ¿ya? Lo que habíamos visto antes también, arquitectura gótica, avances agrícolas, ¿ya? Y al final de la Edad Media, ¿cierto? Viene otro cambio, ¿cierto? Otro cambio importante, ¿ya? Que es como el Internet de hoy día, que es, ¿cierto? La invención de la imprenta. Y con la invención de la imprenta, ¿qué pasa? ¿Cierto? Se democratiza el conocimiento, ¿ya? Se empiezan a traducir a otros idiomas, ¿cierto? A empezar la Biblia, ¿ya? Que era el libro más importante de ese tiempo, ¿cierto? Y surgen los primeros escritores, ¿ya? Que salen de los mismos monasterios muchas veces, que en su afán de ir a estudiar ciencia, de ir a estudiar, ¿cierto? Para ser cura, estudiaban carreras como matemática, filosofía, ética, ¿ya? Física. Los grandes gobernantes, ¿cierto? Carlomagno, Justiniano, emperador, emperador del Imperio Romano de Occidente, bizantino, ¿cierto? Harun Rashid, que- califa del califato de Abbasi, ¿cierto? Conocido por políticas culturales y científicas, así como la administración eficaz del imperio. El, hay algo que hay que destacarle a los imperios que están bajo el Islam, que es, si bien entre ellos eran bastante rígidos con cumplir las normas de su Dios, ¿cierto? Eran bastante abiertos a otras religiones, entre paréntesis, ¿ya? Y buscar el conocimiento científico, ¿ya? Que con la conquista del Imperio de Romano de Occidente, ¿cierto? Se obtienen, tenía muchas bibliotecas y se obtienen muchos papiros, ¿cierto? De los imperios egipcios, de todo lo que estaba escrito de antes, ¿ya? Muchas cosas que se perdieron también. Y ellos empiezan a traducir, ¿cierto? De los idiomas, desde del idioma básico de Mesopotamia, que era el cuento que se llama, ya ni me acuerdo ya cómo se llamaba, de la primera escritura, ¿cierto? Empezaron a traducir ellos muchos libros, ¿ya? Se transformaron en libros y terminaron teniendo una biblioteca gigante, ¿ya? De conocimiento, ¿ya? Todo el conocimiento que se obtiene después, las matemáticas, la física, eh, la astronomía, fue porque estos imperios de califato, ¿cierto? Se dedicaron mucho a conseguir eso y a traducirlo, ¿ya? La arquitectura, ¿ya? Es así como eh, supimos, ¿cierto?, de la existencia de los grandes imperios antes del romano, ¿ya? Los griegos, ¿cierto? Mesopotamia, Egipto, macedonios y de los pueblos pequeños que existían, ¿ya? En resumen final, ¿cierto? Se forma el mundo moderno, ¿cierto? Existen hipótesis de avances tecnológicos nuevos, ¿ya? Influencia de los gobernantes, ¿ya? Los gobernantes de ese tiempo se transforman en verdaderos guías para los nuevos reyes, ¿ya?
Y bueno, la conclusión es que la Edad Media fue una época dinámica, cambios significativos, se moldearon la política en Europa, los avances tecnológicos, ya los vimos, sentaron las bases de más que nada de la agricultura, ¿ya? Y el legado histórico, ¿cierto?, influye en la forma en que entendemos el mundo y su historia, ¿ya? Que es lo que les decía, ¿cierto? La Edad Media fue un periodo muy largo, de 1000 años, ¿ya? Poco más de 1000 años, ¿cierto? En donde al quedar huérfanos los pueblos, ¿cierto? Lo asumen nuevos reinos, pero esos reinos no son porque yo fui y le di la mano, oiga, yo te voy a reinar, ¿no? Sino que pelearon duro, ¿cierto? Para ganarse estos terrenos, se crearon los reinos nuevos, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto? Pasamos a otra edad, ¿cierto? Que se llama la edad moderna, en donde empieza a aparecer, empieza a florecer todo ese conocimiento que se estaba cultivando en ese tiempo, ¿ya? Y, eh, y florece, ¿cierto? Con, con, con mucho, ¿cierto? Con mucha tecnología, ¿ya? Así terminamos el día de hoy la clase, ¿ya? Preguntas, consultas, ¿ya? No, profe, me quedó todo claro. Espero que hayan entendido, que les haya gustado la Súper bien clase. explicado. ¿Se lo que le explicaba, profe? Qué bueno, ya. Gracias por estar ahí y qué bueno que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, ya. Vale, Con, y profe, nos vemos la próxima semana. que estén muy bien, ya. Igualmente, profe, buenas Que noches, compañero. descansen. Buen fin de semana para todos, ya. Chao, profe. Chao, chao.